¿Puede Gonzalo García ser el 9 suplente del Real Madrid de Xabi Alonso? Te lo contamos. Bueno, Gonzalo García, Neco, un nombre del que teníamos que hablar sí o sí, que ya en uno de los primeros vídeos sacamos su nombre a la palestra porque venía, si no me equivoco, de hacer, no sé si era un hat-trick o un póker de goles, creo que era un póker de goles. Era un póker de goles. En Primera Federación, donde ha terminado siendo el máximo goleador de la historia de la competición en una sola temporada. Y hoy venimos a hablar de él también porque se está saliendo, por supuesto, el Mundial de Clubes y ya va siendo hora de comentaros un poco, ¿no? Cómo juega este chico, qué perfil de 9 es y si puede ser ese 9 suplente para Xabi Alonso, porque de momento lo está usando mucho en el Mundial de Clubes. Hay que decir que porque Mbappé está lesionado también, pero tiene una pinta espectacular. No, desde luego estábamos tardando en hablar de este chico. Han sido 25 goles en 36 partidos. Ha generado el 50% de los goles del Real Madrid Castilla. Y Xabi Alonso está apostando muy fuerte por este chico por delante de Endrick, ¿eh? Totalmente, comentamos, ya que empiezas tú con los datos, voy a dar yo también los que tengo por aquí, porque son esos 25 goles con el Real Madrid Castilla en Primera Federación, pero es que son 2 goles y 2 asistencias en 197 minutos con el primer equipo esta temporada. Eso hace que, si pones todos los minutos que ha jugado con el primer equipo este año, son cada 49 minutos gol o asistencia con el primer equipo del Real Madrid. Es una locura de datos que obviamente no se corresponde con los datos del Castilla, que sería gol o asistencia cada 109 minutos, que también está muy bien prácticamente cada partido, pero nos habla de que es un chico que, para empezar, es un delantero que tiene muchísimo gol. No, desde luego. Él empieza en la cantera del Real Madrid en 2010, creo, muy jovencito, se marcha para Mallorca por motivos familiares, no está más que un añito. De hecho, ahí coincide con Lucas Romero, con el jugador argentino, y hablaban muy bien de los dos jugadores, lo que de Gonzalo García un poquito menos, porque claro, no tenía ese trasfondo de ser extranjero y jugar en Mallorca. Bueno, luego se vuelve a la cantera del Real Madrid. Y debutar con 15 años, que es lo que hizo Claro, Lucas Romero. Claro, que fue una locura. Y bueno, luego se vuelve a la cantera del Real Madrid, a Castilla, y bueno, hasta el día de hoy. Eso es, si te parece empezamos un poco a hablar de su perfil como jugador, porque a pesar de ser delantero es súper polivalente y ha jugado ya en las dos bandas también como extremo. Le podemos ver en extremo izquierdo, extremo derecho, aunque su posición ideal sería la de punta, y yo creo que esta polivalencia nos habla también de que es un delantero muy móvil. No es un delantero fijador, sino que es un delantero que se involucra mucho en el juego y que tiene esa tendencia a caer a esos espacios intermedios para generar superioridades muchas veces en el centro del campo. Sí, con Raúl González, defensa de 3, juega con 2 puntas, siempre acompañado por Víctor Muñoz, que bueno, sabemos que es un delantero muy rápido, que rompe el espacio, y que un delantero como Gonzalo García, que no sea él el único que genere espacios, también le ha dado muchísima ventaja en la Primera Federación. Como tú dices, ha jugado por las dos bandas, pero su posición ideal es la de 9. Sí, totalmente, tiene esa capacidad de arrastrar a los centrales fuera de posición, de dejar descargas al primer toque, que yo creo que los que hayáis visto en el Mundial de Clubes os habrá quedado muy claro que tiene esa intendencia del juego, yo creo, esa inteligencia, ¿no? Ese IQ de entender por dónde va la jugada y saber cuándo tiene que dar ese toque de primeras, cuándo tiene que aguantar un poquito más la pelota de espaldas, pero creo que el entender también el juego es lo que le hace un jugador diferente, para mí especial. Su mayor virtud, el remate de cabeza, desde luego. Para mí es un tío que se gana muy bien el espacio entre los centrales, que sabe, como has dicho, interpretar muy bien la lectura del juego y que ataca muy bien el primer palo. Sí, en general es que es un chico que funciona tan bien fuera del área como dentro, ¿no? Y si bien yo su mayor virtud diría que es esa inteligencia para entender el juego, porque en edades tan tempranas no es fácil verlo, y creo que eso hace que destaque mucho tanto en el Castilla como en el primer equipo, como lo está haciendo. Su remate de cabeza es espectacular porque impresiona la capacidad de salto que tiene. Mide solo 1,82, que no es poco, pero no es mucho tampoco para ser delantero, y es capaz de imponerse a defensas que son más altos que él por esa potencia que tiene de saltar y ese timing que es buenísimo. Pero yo no solo destacaría el timing y la capacidad de salto, que es increíble, sino el gesto técnico a la hora de rematar los valores. Sí, si te fijas, salvando las distancias, recuerda un poquito esos gestos, ya sea con estos delanteros tipo José Lu, tipo Aritz Aduriz, que bueno, esa forma de girar el cuello, esa forma de impactar el balón con la cabeza, que desde luego hacen que sean auténticos cañonazos desde arriba. Sí, totalmente. Ya decimos, que es un delantero que apoya constantemente a la línea de mediocentros, que se involucra mucho en el juego del equipo, porque puede hacerlo tanto cayendo a banda como descendiendo mucho su posición, que también hace, ¿no?, dudar un poco al central de si le sigo o no le sigo, y eso genera un poquito de caos en las defensas.
y genera espacios para los compañeros, y también sabe aprovechar los que le generan a él. Es que es un delantero en ese sentido que se mueve muy bien, tiene mucha inteligencia táctica y luego técnicamente no es tampoco nada limitado, aunque no sea un regateador como tal. Cuando juega en banda no tiene ese desborde 1 para 1. ¿Qué es el dato de la participación de juego de este chico en el Mundial de Clubes? Dámelo. Son 12,5 pases precisos por partido, es decir, un 78%, una asistencia, y genera una ocasión mínimo por partido, es decir, es un contribuidor. Literalmente, como tú dices, es tan polivalente y se involucra tanto en la creación de juego que lo vemos aquí en los datos, en un par de partidos que juego con el Madrid esta temporada. Mira, yo creo que la definición de lo que puede ser este delantero y de lo que es ya es el primer gol que mete en el gol que mete en el Mundial de Clubes. Cómo inicia él la jugada recibiendo de espaldas, cómo consigue girarse, mete un gran pase a Vinicius, esto empezando desde campo propio, y luego cómo continúa la jugada, a pesar de que ya la jugada se abre a banda derecha, pero él sigue yendo hacia el área hasta desmarcarse al palo alejado donde le llega el balón, y a pesar de rematar medio mal, porque le pega mordido, no le pega bien, entra el balón, porque es un chico que tiene mucho gol y a veces parece que se le caen de los bolsillos, ¿no? Pero inicia él mismo la jugada, como decimos, de espaldas, tiene un muy buen primer control cuando está de espaldas para orientarse con el cuerpo y girar al defensa y conseguir zafarse de esa marca, y luego, como decimos, tiene esa capacidad de seguir la jugada hasta el final y encontrar su hueco dentro del área, donde se mueve como un auténtico killer. Es un chico muy muy bueno en ese sentido. Y sobre todo algo que hemos comentado antes también es que necesita muy pocos toques para crear peligro, sabe jugar muy bien de primeras y arma muy rápido la pierna, es decir, tras el primer control, como tú dices, que es muy bueno, ya saca el disparo, que por cierto son 3 tiros por partido y 2 a puerta, una eficacia del 17%, que no es tanto, no es una bestialidad, pero bueno, que está muy bien, ¿sabes? Que acaba convirtiendo casi algún disparo que otro en gol. Sí, a ver, al final esto es una muestra muy pequeña, el Mundial de Clubes, donde ha jugado apenas unos partidos y habrá que verle un poquito más en la élite, pero sus números ya en Primera Federación son espectaculares. A mejorar, no sé qué tienes tú en Ego, porque es un chico que es muy completo, pero diría que ese regate, ese 1 para 1 que hemos comentado, no lo tiene, no tiene ese desborde, no te va a hacer una ruleta, ni tampoco es el jugador con más velocidad punta que vayas a ver, aunque sí que creo que tiene esa arrancada para poder desmarcarse y es suficientemente veloz, pero igual en velocidad punta, pues obviamente no es un Mbappé, por decir un par de cositas que se le pueden atribuir a sus debilidades o cosas a mejorar, porque decimos que es un delantero muy muy completo. No, desde luego. Por cierto, Gonzalo García, que decía estas palabras sobre el astro francés. Pero si me tuviera que quedar con uno, pues te iría con Kylian Mbappé. La verdad que me fijo en los entrenamientos, en los partidos, y es una barbaridad. Y también, por decirte otro, yo siempre he tenido a mi ídolo Cristiano, siempre me he fijado en él, en su etapa aquí en el Madrid, un jugador histórico de este club, y la verdad que si me dices un ídolo, un gran referente, te digo él, y ahora mismo también Kylian Mbappé. Bueno, efectivamente, es que es un chico que ya lo hemos escuchado, ¿no? Es madridista, yo creo, desde la cuna prácticamente, y yo creo que al Real Madrid también le vienen bien estos perfiles, ¿no? De chicos que vengan desde la cantera y que puedan jugar en el primer equipo. Sabíamos que a Ancelotti le costaba quizás un poquito más apostar por ellos, aunque el gol que mete contra el Leganés en Copa es con Ancelotti, hay que decirlo, ese gol de cabeza mostrando una de sus mejores virtudes. Y es un chico que yo creo que se lo ha trabajado muy bien, no se hablaba tanto de él, digamos, en todas las categorías, sino que se empezó a hablar de él un poquito ahora. Antes era Álvaro Rodríguez el que más se comentaba, el chico que ha estado en el Getafe y tal, pero ahora que ha llegado al primer equipo todo el mundo está hablando de él, y yo creo que tiene un futuro muy muy prometedor en Eco. No, desde luego, también, o sea, acababas de decir que no era un regateador puro y que tampoco era un tío súper rápido, pero es que tiene un 75% de eficacia en los regates que realiza. En el Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes, en estos 2 partidos, ¿eh? Estos datos son del Mundial de Clubes, que realiza 1,5 regates por partido, no es un regateador nato, pero sí es eficaz en lo que hace. Sí, a ver, esto también habrá que ver estadísticamente qué es lo que cuenta como un regate, porque yo creo que sí que tiene buena conducción y tiene esa capacidad también tiene un cuerpo que sabe utilizar bien para esas conducciones, zafarse de algún que otro golpeo o choque que pueda haber, y esas conducciones en las que se va. De hecho, en el gol que yo menciono es un poco eso, ¿no? Control orientado, te vas en esa conducción, eliminas un jugador que se contará como un regate, pero que no os lo imaginéis como un regateador, digamos, estéticamente súper bonito, habilidoso, porque no es eso, ni tampoco lo pretende. No lo es. Respecto a la proyección de este chico, ¿es el nuevo Joselu? No. No. Yo creo que no es el nuevo Joselu. No es el nuevo Joselu. Porque no es un delantero exclusivamente rematador, fijador y que entre para rematar en el área de cabeza. ¿Lo puede hacer? Sí, es una de sus virtudes. Ahora bien,
me parecería limitarle. Si tú le asignas ese rol en el Real Madrid, me parecía demasiado limitante para un chico que te puede dar tantísimo fuera del área, que se involucra tanto en el juego, que lo entiende tan bien, y yo creo que es un delantero que quizá lo ideal para él sería desarrollar más su juego ya en la élite, atendiendo a todas esas virtudes que también tiene más allá del remate de cabeza, pero es que como perfil no es un delantero como Joselu, como Ante Budimir, como Vedat Murici, no es ese tipo de delantero. Esto es lo que decía Gonzalo García sobre sus comparaciones con el ex delantero del Real Madrid. Bueno, al final pues lo primero de todo decir que es una gran halago que me comparen con Joselu, pues por lo grandísimo jugador que ha sido tanto en categorías inferiores como en el Castilla y en el primer equipo. Y si me preguntas de poder hacer un rol como él, pues no lo sé, eso ya depende pues de lo que vea el míster, de lo que soy capaz y de lo que yo puedo aportar para el equipo. Bueno, pues estas han sido las declaraciones de Gonzalo García. Esto es lo que dijo el otro día sobre sus comparaciones con Joselu. Y ahora nos toca un poquito hablar sobre su proyección y sobre cómo creemos que va a encajar en los planes de Xabi Alonso, si es que va a encajar en los planes de Xabi Alonso. Sí, así es. Hay que mencionar que ya empieza a sonar para varios equipos, sonó para el Getafe o para el Celta con una posible cesión. Es verdad que el Celta al final ha acabado fichando a Ferraz Jutgla y no sé si irá por él porque quizá ese perfil de delantero ya lo tiene, pero me parece que es un delantero que debería estar en la lista de las direcciones deportivas de muchísimos equipos de primeras divisiones. Desde luego los que sigan en España ese fútbol de canteras o que tengan esa tendencia a pescar en canteras, yo creo que lo tendrán porque es un delantero para mí capacitado ya para jugar en primera división, y lo que hay que ver ahora es si está capacitado incluso para estar en la primera plantilla del Real Madrid. No sé cómo lo ves tú, Eneco, si crees que con Mbappé y con Endrick ahí tiene encaje, porque las bandas también con Vinicius y Rodrigo están bastante cubiertas, también está Arda Güler, ha venido más Tantuono, igual habría un poco de overbooking, pero desde luego es un chico que no puede dejar escapar al Real Madrid, yo creo, así como así. Mi duda es, ¿Xabi Alonso está apostando por él o simplemente le está dando la oportunidad de convertirlo el Mundial de Clubes en un escaparate para su salida? Yo creo que Xabi Alonso es una persona que entiende el club, es una persona que ha estado en momentos mejores y peores del Real Madrid y que también ha visto crecer a canteranos. A mí no me parecería descabellado que contara con este chico como un delantero recurso a lo largo de la temporada. No me parece descabellado ni mucho menos, pero no sé si va a atreverse a dar el paso. Al final también es un vestuario con muchos egos, por supuesto, que Gonzalo García en ese sentido sería la última opción, entre comillas. Es cierto también que el Madrid juega muchísimos partidos, y que tendría oportunidad de entrar desde el banquillo varias veces. Pero el día que las papas quemen, cuando vayas empatando a 1, empatando a 0, tal, quitar un Mbappé para meter a Gonzalo García, me parece que por muy Xabi Alonso que sea, que es un tío que está muy claro que tiene las ideas muy claras, que es muy coherente, que sabe lo que es apostar por la cantera intervencionista también. Intervencionista, desde Claro, luego. Yo creo que lo ideal sería que tenga minutos con más continuidad en una posible cesión a un equipo de primera, porque no sería una cesión a una segunda división ni mucho menos, sino estar ya en la máxima élite. E incluso el Real Madrid hay una cosa que hace mucho, que es esa venta del 50% de los derechos del jugador con una posible recompra con prioridad, ¿no? Es una cosa que, por ejemplo, con Fran García ya ejecutaron, porque Claro. lo vendieron al Rayo Vallecano, tenían el 50% de los derechos y luego cuando necesitaron un lateral izquierdo lo recompraron, que obviamente los madridistas que estáis viendo esto, no sé si estarán muy contentos con Fran García, porque ahora, pues bueno, ya ficharán a Álvaro Carreras para cubrir ese puesto y le ha salido un poco rana en ese sentido, pero yo creo que esa fórmula que utiliza el Real Madrid, yo creo que es muy positiva para ellos. Y desde luego que si no le va a dar minutos, yo creo que es lo mejor para ello. Ahora bien, si de verdad Xabi Alonso está apostando por él, porque cree en este chico, porque cree que puede dar mucho al primer equipo, a mí me parece que es una apuesta que no, como dices tú, no es nada descabellada. Y es más, yo lo apoyaría. Si yo fuera madridista, me gustaría verle muchos minutos en el primer equipo, aunque no sé, como digo, si tendrá la valentía y la capacidad de ponerle por delante de otros nombres. Sobre todo porque sabemos que en el elenco blanco no es un club que apueste mucho por la cantera y que también tienen ganas de ver a gente del segundo equipo, gente joven y caras nuevas en el primer equipo, que no solo sean fichajes millonarios. Respecto a verle jugar más tiempo, hombre, a mí me encantaría es que a mí me daría mucha pena que este chico no dispudiera de los minutos que de verdad necesita para desarrollarse como futbolista, como bien dices. Claro. Y antes has mencionado un club que es el Rayo Vallecano, que también suele pescar mucho en la Fábrica, y no me parecería un mal destino para Gonzalo García, que por cierto va a jugar Europa, el Rayo Vallecano, recordemos, a jugar Conference League, para dar un pasito adelante.
Hombre, lo veo bien tirado porque al final el Rayo también con el tema del 9 no... Vamos, ha tenido bastantes problemas. Ahí con Sergio Camello, Randy Inteca no tienen un 9 goleador como tal. Y sí que es verdad que Gonzalo García es un chico que no lo hemos hablado mucho, pero sin balón también tiene esa capacidad de ir a presionar, de cerrar en banda incluso si es necesario. Es bastante comprometido sin balón y esa presión la sabe llevar, porque Íñigo Pérez seguro que se lo iba a pedir si va al Rayo. Pero es que me encaja, te diría que casi en cualquier equipo de primera división que necesite un 9, me parece que es que puede encajar Gonzalo García, por eso te digo, y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? En que necesita minutos, crecer como futbolista, si puede ser en primera división, por supuesto, mucho mejor, pero es un chico que, ya te digo, ya lo hizo el Madrid también, por ejemplo, con Carvajal, que se fue a Bayer Leverkusen y luego lo repescaron. Es que es una fórmula que utilizan tanto que puede que la vuelvan a utilizar, no lo sé. Ahora bien, que se quede en el primer equipo a mí me parecería un acierto por todas las virtudes que ha mostrado ya y porque creo que los buenos, cuando se rodean de los mejores, mejoran más aún. Y creo que jugar con Vinicius, Bellingham, Fede Valverde, Mastantuono, Mbappé, los que sean, con los que conecta ahí arriba, le va a venir muy muy bien a Gonzalo para mejorar su fútbol y para demostrar que yo creo que es un chico que, ojito si no lo vemos en la selección española incluso de delantero en unos años, porque me parece que tiene ese potencial. Yo le veo esa proyección, porque en España no hay un proyecto de 9 muy asentado, lo de Samu parece que no termina de funcionar, Morata ya está en el Galatasaray y después de lo de la Nations League veremos si vuelve a ir, y me parece que es el proyecto de 9 cara al futuro quizá más ilusionante que hay en España, te diría incluso a corto o medio plazo, porque si va a un primera división y lo hace bien, cuidado. Todavía, o sea, recordemos que ha pasado por todas las categorías del fútbol español, no por la sub-21 todavía, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo es una primera federación, sí, y bueno, la sub-21 es muy potente. Hay futbolistas más hechos con esa edad, ¿no? Roberto Fernández en el Español, Mateo Joseph, que ahora puede ser que el Betis vaya por él, futbolistas que ya se han probado en la máxima élite y que es lógico que Santi Denier los vaya llamando. Pero bueno, que también la sub-21 ha hecho el europeo que ha hecho, Jauregui le está haciendo suplente, que a mí eso me parece criminal, por detrás de Beñat Turrientes. Hay cositas raras en esa sub-21 ahí, en ciertas decisiones, pero bueno, igualmente, que yo lo pongo ahí como futurible. Me parece que tanto si se queda en el Madrid como si va a un cedido en primera división, va a haber que tenerle mucho ojo a este delantero, que yo creo que pinta que puede ser un bicho. Desde luego, a mí me daría mucha pena que jugase muy poquito esta temporada porque me he quedado me quedan las ganas de verle en primera división y a ver cómo se va a desenvolver. Pero bueno, esto ha sido todo el momento de Gonzalo García. Esperemos que le vaya muy bien porque el salto a la élite ya lo está dando, ya le vemos a florecer. Y bueno, dejadnos en comentarios cuál queréis que sea el siguiente jugador analizado y nos vemos en el próximo vídeo.